Hola, hoy en nuestro espacio de filosofía CB9 veremos el tema de la ilustración. Los puntos que veremos sobre dicho tema serán: punto número 1. ¿Qué es y cuándo surgió la ilustración? Punto número 2. Las características de la ilustración. Punto número 3. Algunos filósofos ilustrados y algunas de sus ideas relevantes. Punto número 4. El despotismo ilustrado. Bien, ahora trataremos de explicar cada uno de los puntos que hemos mencionado. Ahora veremos el punto número 1. ¿Qué es la ilustración? Se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa, como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres, a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. ¿Cuándo surgió la ilustración? La ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado Siglo de las Luces. En este siglo había grupos cada vez más numerosos de personas dedicadas al conocimiento. Se les denominó ilustradas. En sí eran intelectuales, ávidos, lectores y escritores. Los hombres ahora, iluminados por la luz de la razón, debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar a los caducos antiguos regímenes monárquicos, particularmente en Francia, como la caída de Luis XVI. Bajo en el dominio de la razón, el hombre se planteaba nuevas interrogantes, despreciaba el pasado, renegaba de las viejas creencias, enfrenta las doctrinas inamovibles de la Iglesia y se vuelve hacia nuevas formas de pensamiento, con la intención de iluminar sus conocimientos. Ahora veremos el punto número 2. Las principales características de la ilustración son las siguientes. 1. El excesivo predominio de la razón, el autoexamen, el libre pensamiento, como guías exclusivas del hombre, no solamente en la búsqueda del saber y el incremento de los conocimientos, sino también en el estudio de su época y su cultura. 2. La crítica, así como el duro ataque al orden imperante. 3. El pensamiento abstracto. Los ilustrados indagaban acerca de la existencia de Dios, la justicia, el absolutismo, el espíritu y la metafísica en general. 4. El romper con los dogmas y promover la tolerancia del pensamiento y la religión. 5. La marcada inquietud por aprender y por enseñar, por hacer progresar las ciencias y lograr el desarrollo de la cultura. Ahora veamos el número punto 3. Algunos filósofos ilustrados y algunas de sus ideas relevantes. Los filósofos. Los filósofos, denominados también pensadores políticos, fueron escritores con un gran talento, intelectuales de renombre, que estudiaron con ahínco la situación política y social de Francia, como de otras naciones de Europa, y criticaron los errores del antiguo régimen, es decir, del sistema absolutista hasta entonces imperante. Defendieron por medio de sus escritos la abolición de la desigualdad social, de los privilegios y de la censura, pero preferentemente de la monarquía absoluta. Se mostraron, pues, partidos del establecimiento de un gran gobierno elegido por el pueblo, gobierno democrático. Los principales filósofos fueron Voltaire, Rousseau y Montesquieu, fieles continuadores de la magnífica obra de aquel genial filósofo inglés, John Locke. Nació en 1632 y muere en 1704, considerado como el padre de las nuevas ideas, debido a que fue el primero que negó la doctrina del derecho divino de la autoridad real y que asimismo rechazó el sistema absolutista, concediendo en cambio importancia singular a la opinión de los ciudadanos en la elección de los gobiernos, así fundamentando las bases de la soberanía popular. Tales nuevas ideas sacudieron desde los cimientos el absolutismo europeo, es decir, el poder. La soberanía radica en el pueblo y en un monarca elegido por Dios. Ahora veamos el punto número 4. El despotismo ilustrado. A pesar de que los filósofos ilustrados criticaban la política y la sociedad de su época, no pretendieron que los cambios se dieran por la vía revolucionaria. Confiaban más bien en un cambio pacífico orientado desde arriba para educar las masas no ilustradas. Varios monarcas aceptaban las ideas propuestas por la Ilustración, la cual dio origen al despotismo ilustrado. Los problemas del Estado absolutista requerían de la colaboración de hombres calificados y con nuevas ideas, dispuestos a reformar e impulsar el desarrollo político y económico de las naciones.
El monarca ilustrado es un soberano que acepta los principios de la Ilustración y deseó ponerlos en práctica para lograr una mayor eficiencia del Estado. En beneficio de este y de los súbditos, el temor a la innovación es sustituido por una creencia en la posibilidad de alcanzar un futuro mejor, no por un cambio súbito, sino por una paciente labor educativa y legislativa, para lo cual se necesitaba la colaboración de ilustrados cuyas ideas no constituían un pensamiento meramente especulativo. Bien, ahora veamos un breve resumen de lo que vimos. Primeramente dijimos que la Ilustración es el movimiento de renovación cultural, ideológica y política y que surgió en Europa, que la Ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado Siglo de las Luces, que los hombres se iluminaron por la luz de la razón y estableció una organización que reemplazó a los caducos y antiguos regímenes monárquicos. Las características principales fueron el predominio de la razón, el autoexamen, el libre pensamiento como ataque al orden imperante, rompieron con los dogmas, los ilustrados fueron pensadores políticos. Los filósofos ilustrados defendieron por medio de sus escritos la abolición de desigualdades social de privilegios y la censura. Los principales filósofos ilustrados fueron Voltaire, Rousseau y Montesquieu, que fueron fieles continuadores de las magníficas obras de aquel gran filósofo inglés John Locke. Las nuevas ideas sacudieron desde los cimientos del absolutismo. Este tema ha sido importante porque a pesar que esto sea del siglo XVIII, esto se sigue viendo en la actualidad. Por ejemplo, promovían la libertad y por lo tanto la abolición de la censura. Ahora quien habla con la verdad, como los periodistas, que son sacados del aire, como por decir Carmen Aristegui, José Gutiérrez Vivo, etc. En la actualidad hay gente ignorante como Donald Trump, que se equivoca con los ataques del 11 de septiembre con una tienda de autoservicio 7-Eleven. O cuando el expresidente Fox se equivocó al decir el nombre de Jorge Luis Borges y dijo José Luis Borges. Antes lo que el monarca decía era solo la verdad. En la actualidad hay muchas personas que siguen creyendo todo lo que dicen. Un ejemplo sería la televisión, que el gobierno puede hacer todo lo que quiera, pero la televisión oculta todas sus mentiras. Nos pedimos diciendo Carpe diem, es decir, aprovecha tu tiempo, aprenda y luego algo nuevo cada día.